Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos que retroceder un poquito. Todo este capítulo 19 está explicando Dios, Jesús en particular, acerca del matrimonio, el divorcio, y ahora va a agregar el elemento de la soltería. No es de extrañar que Jesús hable acerca de estas cosas. Jesús no rehuyó ningún tema. Y cuando fue presionado, en este caso por los fariseos, a preguntarle si era lícito divorciarse por cualquier causa, por supuesto que él tenía la opinión divina, tenía la opinión correcta en todo este tema. Revisamos ya los primeros versículos del capítulo 19. Quiero solamente recordar cómo a Jesús le fueron a preguntar para tentarle. Los fariseos no querían realmente aprender de él, sino que sencillamente encontrar algo en cual contradijera la ley de Moisés, ley otorgada por Dios a Moisés, no por idea de Moisés, sino querían ver una contradicción de este Jesús que prometía ser el Mesías con los escritos del Antiguo Testamento que habían sido dados por revelación a Moisés. Esa era la idea de estos fariseos y fueron de manera muy maligna, podríamos decirlo, a buscar en algo encontrar en Jesús que no se apegue a lo que se había recibido por Moisés. Pero Jesús, cuando se le pregunta acerca del divorcio por cualquier causa, acuérdese lo que él dice. Él habla del principio, habla de los inicios de la humanidad. Y más que de los inicios, habla del concepto, del modelo que Dios estaba generando para la humanidad. La idea de Adán y Eva, como es presentada en el Génesis, específicamente en el capítulo 2, versículo 24, cuando nos habla de dejar padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne, Él está estableciendo un modelo, un estándar para el matrimonio para todo tiempo. No es solamente aplicable a Adán y Eva, pero vemos en Adán y Eva el inicio de una relación entre un hombre y una mujer, de una unidad completa, indisoluble. Eso es lo que se nos está presentando. Eso es el matrimonio para Jesús cuando lo relata. Recuerde que ellos fueron creados. Eva fue creada para Adán. A Adán se le presentaron todos los animales que le pusieran nombre a los animales, pero no se halló un compañero o alguien, en este caso animal, que estuviera a la altura de compartir su vida con él. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y crea a Eva. Recuerda esos pasajes, no los vamos a leer de nuevo, pero esa historia la conocemos. Y cuando Eva aparece, después que Dios hace dormir a Adán, anestesia a Adán y lo opera, le saca una parte de él, nos dice una costilla literalmente el texto. Entonces aparece Eva y él la reconoce, dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Va a ser llamada varona porque incluso dice, del varón fue tomada, de mí o de mi persona fue tomada. ¿Qué nos muestra eso? Efectivamente la unidad que hay entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Eso Adán lo entiende e inmediatamente quiere Dios que al mostrarnos esta historia nosotros entendamos que en el matrimonio es eso, una unidad. Que no hay posibilidades idealmente de separación, a no ser por la cláusula que Jesús nos va a explicar. Pero tenemos que entender lo que ese es el modelo, ese es el estándar, ese es el principio. Cuando hablamos de principio, estamos hablando del espíritu de la ley, de la intención antes de que hubiera una ley de Moisés que permitiera la separación. Dios estaba mostrando, Jesús en la discusión estaba mostrando un principio normativo, de modelo, de estándar, de que un hombre y una mujer no se separaran, no se engañaran. Piense que Adán y Eva estaban solos en el mundo. Por más incluso que hubiesen querido ser infieles o mandarse a cambiar o irse a dormir a la casa de su mamá o de su papá, no habría podido. ¿Me entiende? Esa idea plasmada en la historia es un modelo, es un concepto de estándar y quería que las futuras generaciones, sus hijos, sus nietos y así toda la humanidad replicáramos ese entendimiento del matrimonio. Por ejemplo, Pablo, tomando esta misma idea de Adán y Eva, nos dice que justamente en el matrimonio nosotros, los varones, no podemos estar aborreciendo nuestra carne, o sea, nuestras esposas. ¿Por qué lo dice? Porque justamente ese es el principio que vemos en el matrimonio, que la esposa es uno con el hombre, son una sola carne. Por eso Pablo dice en Efesios 5, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Ninguno de nosotros debiésemos odiar o despreciar o dañar a nuestras esposas porque es nuestra propia carne.
Dice, si no, la sustenta y la cuida. Nadie, por más que cometa, por ejemplo, un error o haga mal a algo, no se va a enojar contra sí mismo. Si usted clava mal un clavo, no se va a golpear los dedos, no se va a destruir con un martillo los dedos porque está enojado. Pero a veces vemos en el matrimonio conductas así, hasta irracionales. Ella es parte de usted. Y todos estos conceptos, bueno, ya los analizamos un poco, no quiero volver a tratarlos porque ya fue tratado en muy buenas exposiciones que hizo Juan Manuel, pero quiero ir avanzando en el tema porque seguían los fariseos, como sigue hoy día la sociedad, insistiendo en esto del divorcio. Y volvieron en el versículo 7 entonces a preguntarle directamente por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a su mujer. Ellos no querían aceptar este principio, este modelo que estaba visualizado en la relación de Adán y Eva, sino que seguían insistiendo, es que se puede separar, es que dice la palabra en Deuteronomio 24 que les mandó a dar carta de divorcio. Y Jesús le dice, bueno, esperen un poquito, eso no fue así. Dios no quiere el divorcio. Él no mandó a dar carta de divorcio. Él permitió, y les corrige ese malentendido, Él permitió dar carta de divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, agrega. ¿Qué es eso? Bueno, a veces nos confundimos en ciertas maneras cuando vemos sobre todo el Antiguo Testamento, y eso no pasa solamente en el concepto del divorcio, sino en otras leyes, rituales, ceremoniales, y específicamente de regulaciones de la vida cotidiana. Tenemos varios ejemplos y le quiero explicar un punto en particular, que cuando Dios permite el matrimonio, no es que quiera que la gente se divorcie, no está esperando eso. Él quiere que se mantenga este modelo, este estándar, y no la separación, no el divorcio. Y cuando vemos esto en otras leyes, es claro que la intención de Dios en muchas veces es regular la maldad del hombre, es poner una protección en ciertos aspectos de nuestras relaciones humanas. Por ejemplo, conocemos famosa ley, la ley del talión, ¿la ha escuchado por ahí? El ojo por ojo, diente por diente, la gente lo saca mucho a su uso. Y esa historia o esa norma, el único objetivo era regular justamente las situaciones de violencia entre seres humanos. Perdón. Mire, cuando alguien venía a agredir a otro y efectivamente le sacaba o le volaba un diente o le dañaba un ojo, el que era agredido podría haber tomado 2 o 3 matones de turno del momento e ir con violencia sobre el otro y hasta matarlo a golpes. Por eso Dios introduce esa ley, ojo por ojo, diente por diente. Está regulando la agresividad o la violencia de los seres humanos. O sea, si a ti te vuelan un diente por un golpe, tú a lo más puedes llegar hasta ese nivel de daño, no más allá. Está regulando la maldad entre las personas. Pero nadie podría decir, es que a Dios le gusta que las personas se golpeen, le gusta que se vuelen los ojos, los dientes. No, ese es el concepto. Asimismo, con el concepto del divorcio, Dios lo permitió, pero no porque esté queriendo que las personas se separen, no porque quiera ver matrimonios deshechos, porque siempre hay consecuencias, siempre hay daño colateral, sobre todo en la familia directa, en los hijos. Por lo tanto, tenemos que ver estos textos realmente con otros ojos y no pensar que Dios quiere esas cosas para nuestras vidas, para la vida en particular a la iglesia. Y en la parte final del versículo 9 que ya se explicó, Jesús, para refrendar aún más este deseo de que no se divorcien por cualquier causa, termina diciendo que aquella mujer u hombre que se separa, no por la causa que él incluye como legal, como posible, dice que si se casa con otro, adultera. Y la mujer que se casa con alguien que ya no deja de ser su marido y lo hace sin la cláusula de exclusión, entonces adultera. El hombre y la mujer van a mantener una nueva relación adúltera si se vuelven a casar, lo cual era muy grave en ese entonces, era muy peligroso, porque el adulterio, como también lo explicaron y sale en la palabra, era un pecado
que tenía que ser lapidada, la mujer o el hombre que mantenía ese adulterio. Y ahora sí entramos al versículo 10, porque explico todo esto para entrar en el detalle que nos muestra toda esta polémica que se había generado por la pregunta de los fariseos. Y estaban presentes sus discípulos. Y en el versículo 10, sus discípulos que habían escuchado todo el discurso de Jesús, todo lo que Jesús había defendido el matrimonio, como decía, esto no es por cualquier causa el divorcio, sino que hay una sola cláusula. Y si usted la quiebra y no quiere obedecerla, entonces va a estar pecando, va a estar adulterando. Después de todo eso, imagínense sus discípulos escuchando la discusión con los fariseos, dicen lo siguiente en el versículo 10. Dice, si así es la condición del hombre con su mujer, están entendiendo que esto es lo que está diciendo Dios acerca del matrimonio y de la separación, entonces ellos concluyen, no conviene casarse. No conviene casarse. Ese es el asunto que tenemos que ver hoy día. Y debiésemos pensar, y aún nuestros jóvenes aquí deberían meditar en esto. ¿Es bueno casarse? ¿Conviene casarse? Si la norma de Dios, como Él presenta la situación de un hombre con una mujer, es de este estándar, de esta altura, de esta significación, de este cuidado, entonces ¿conviene o no casarse? Eleva el concepto del matrimonio y saca la idea de cualquier causa, de cualquier cosa para divorciarse. Pero la sociedad, como comentaba, nos da esta otra información. Cásese o no se case si quiere, ni siquiera cásese, conviva. Y si eventualmente las cosas van mal, bueno, cámbiela, como quien se cambie de ropa. Y ese no es el concepto de Dios, ese no es el criterio de Dios. Por eso los discípulos reflexionaron y en el paralelo de Marcos 10 ellos se preguntan y le preguntan aparte a Jesús con respecto a esto mismo. Si la condición del hombre es así con su mujer, entonces parece que el casamiento no es una buena idea. No es una buena idea. Y los que estamos casados a lo mejor se han preguntado lo mismo. Parece que me equivoqué, parece que la elegí mal. ¿Han tenido dudas sobre su matrimonio? No quiero que levanten la mano para que nadie se sienta avergonzado, pero puede ser algo que en algún momento de la vida lo hayamos pensado, así como lo pensaron sus discípulos. Ellos, la mayoría, Pedro sabemos que estaba casado. Tal vez fue el que dijo eso. Siempre Pedro abría la boca antes que los demás. Pero como sea, en el versículo que nos está tratando de señalar, el versículo 10, es que nosotros tenemos que pensar sobre el casamiento. Los pros y los contras. Y si no es el casamiento, entonces, ¿qué es lo que es la otra posibilidad? O sea, que hay dos posibilidades nomás. La soltería. Pero vamos a ver qué opina o qué dice Jesús acerca de la soltería. ¿Cómo tenemos que vivirla? Pero es necesario que nos preguntemos, porque sí, efectivamente la Biblia alienta a toda persona a casarse. Hay un versículo en Proverbios 18:22 que siempre que alguien va a hacer una boda, una ceremonia de boda, se saca a relucir. Se dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mire qué hermoso texto para un compromiso matrimonial. Qué lindo, yo el bien. La esposa es un bien, no en un sentido material o monetario, sino algo bueno para su vida. Qué bueno, alentémonos a casar. Y alcanza la benevolencia de Jehová, es decir, Dios nos va a mirar con mejores ojos. Y así estaba la cultura judía, sí, entendía que el matrimonio era una buena condición, era mejor estar casado y alentaban a la gente a casarse. Hoy día no, hoy día lo ponen en duda, pero sí en la cultura judía era bueno. Pero habían deformado esta idea del divorcio a cualquier causa. Y eso es lo que Jesús está reparando. Y si bien los rabinos tenían estas discusiones, que ya lo vimos, entre la escuela de Samá y la escuela de Hillel, quién era el que ganaba, si era por cualquier causa o era realmente por algo indecente que encontrara en la mujer. Bueno, Jesús va al principio, va al diseño de Dios. Y finalmente Jesús pasa en el versículo 11 que le dice a sus discípulos, sabiendo lo que ellos estaban viendo, si conviene o no casarse, Jesús le dice, mire, no se preocupen, esto no es para todos. Dice, no son todos capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Que si bien el matrimonio es bueno y de verdad aprendemos harto, yo no sé
si los casados lo han visto así. Volvemos a preguntarnos, ¿conviene o no casarnos? Pero créame que el matrimonio es una unión, primero ordenada por Dios. Es una bendición estar casado. Pero tengo que aprender al estar casado muchas cosas. Si usted no lo ha mirado así, bueno, espero que hoy día lo miremos de otra manera. Si ya está casado, tiene que ver la conveniencia de estar casado. Y una de las mejores cosas que tiene el matrimonio, claro, es compartir su vida con alguien, toda su vida. Porque lo ama, porque quiere estar con él. Porque es la persona que usted escogió. Recuerde que en el matrimonio no hay una imposición hoy día, hoy por hoy. Nadie le impone, nadie le pone una pistola en la cabeza, en la sien para que se case con otro, como en otras culturas. Es una decisión voluntaria de los cónyuges. Y aún se lo preguntan en el registro civil. Pero tiene que ver la conveniencia de estar casado, porque si no, la otra opción es que esté soltero. Si usted no es capaz de recibir lo importante y lo arreglado que Dios hace del matrimonio, entonces si no, tiene que buscarse la otra opción, la soltería. Pero vamos a ver cómo es. Pero en cuanto al matrimonio, ¿cómo es la vida del matrimonio? Es una unión, es un compartir, es dejar de pensar yo y tú, es pensar en nuestro, es pensar en nosotros, en plural. Y fíjese que aún eso que parece tan sencillo es de lo más difícil. En la convivencia diaria, esos son los problemas. El problema del egoísmo, el problema de querer yo imponer una opinión sobre la otra. El no querer perdonar, el no querer asumir ciertas cosas. El querer ser como solteros, pero ya estando casados. Y de verdad, el matrimonio ayuda mucho a corregir el carácter, a tener paciencia con su mujer o viceversa, a entender que las personas pasan a veces momentos malos, difíciles. La mujer en sus ciclos hormonales y el hombre a veces en su día de trabajo. La razón por la cual nos casamos, hay un predicador que dice es un yunque de santificación. No sé si entiende lo que es un yunque. El yunque es ese metal grande, pesado, donde los herreros y toda la gente que trabaja en metal, en metalurgia, golpean con un martillo generalmente en una forja, calientan el metal y lo van transformando en una espada, en un cuchillo, en lo que sea. Ese yunque es justamente ese metal donde se golpea el objeto para darle una forma. Entonces piense, el matrimonio en el fondo es una bendición si queremos ser cambiados. Siempre vamos a tener una persona que nos va a estar diciendo, lo hiciste mal, cometiste un error. Conversemos, dialoguemos. Es muy bueno para el cristiano entender que el matrimonio me va a ir ayudando, me va a ir corrigiendo, me va a ir haciendo mejor cristiano, más parecido a Cristo. Así debo verlo. ¿Por qué? Porque la mujer es nuestro prójimo más cercano. Y si Dios nos manda a amar al prójimo, entonces al primero que debemos amar es a nuestras mujeres. Y viceversa. Y cuando estamos enojados con ella, cuando ya se han transformado en nuestra enemiga, bueno, Dios dice que hay que amar a nuestro enemigo. Entonces no tenemos por dónde solo escapar de la verdad de Dios, del amor, de la consideración, del compartir, del cuidar, del preguntar, del corregir, de tener paciencia. Mire, todas estas cosas se dan en el contexto del matrimonio. Y si estamos casados, los que estemos casados, debemos aprender de ello. Debemos tener esto como un objetivo de la vida, del matrimonio. Aprender a convivir con nuestra esposa o nuestro esposo, respectivamente. ¿Qué otra cosa más nos da el matrimonio y que nos gusta harto? La sexualidad. Y no quiero que se avergüence de esto, porque tenemos que reconocerlo. La sexualidad, el sexo, es para el matrimonio. Mire, no estoy diciendo nada nuevo. Pero cuando dije y usted pensó, el sexo es malo, eso es lo que se piensa. Eso es lo que el mundo nos dice, eso es lo que la sociedad ha transformado, algo que Dios creó. Dios creó el sexo, la sexualidad o la relación íntima, el coito, llamémoslo como quiera. Es una creación, una invención de Dios para la vida matrimonial, así está establecido en la Biblia. Por lo tanto,
reconozca que el sexo es algo bueno dentro del matrimonio. Es donde usted va a poder, obviamente, disfrutarlo de la manera que Dios quiere que lo disfrutemos, plenamente, plenamente. Y no miremos el sexo más, ojalá Dios quiera, como algo malo, algo oscuro, algo sucio. Porque eso es lo que el diablo ha hecho con el sexo. Como le decía, ha separado, por ejemplo, la posibilidad de procreación en un matrimonio, dejando el sexo separado de una relación matrimonial o de tener hijos. Entonces la gente ha pervertido el sexo, el diablo ha pervertido el sexo y nos da eso como un elemento de placer, de gozo, independiente del matrimonio. Y eso es lo malo. Un elemento que está puesto dentro del matrimonio lo he sacado afuera y lo he cambiado completamente en su sentido. Entonces, realmente el tema de la sexualidad, créalo, que para Dios es importante, pero en el matrimonio. En el matrimonio. Y la Biblia habla de esto y nos da indicaciones de no negarse a su mujer. 1 Corintios 7. De no negarse a su mujer, no negarse uno a otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento y en oración. El sexo debe ser regularmente en el matrimonio, debe ser. Y no como una especie, ¿no es cierto?, de canje, porque ahí estamos fracasando en la idea de Dios. Hay muchos aspectos y creo que esto es para largo, no nos vamos a agotar hoy día. Por supuesto, tenemos reuniones de matrimonios para seguir hablando del tema, hablamos algo de eso. De hecho, tocamos un libro, el único libro, podríamos decir, especial de la Biblia que habla del deseo y de la sexualidad. Hay un libro completo en la Biblia que habla del deseo y la sexualidad, que es Cantar de los Cantares. Si para Dios no fuera importante el placer, el sexo y el goce dentro del matrimonio, no estaría ese libro en la Biblia. Por lo tanto, es algo bueno del matrimonio y hay que valorarlo y hay que entenderlo correctamente. Le insisto, hoy día no va a dar para agotar todos los temas, pero sí es parte del matrimonio. Cuando usted ve la conveniencia de estar casado, vea ese lado conveniente. Y otro aspecto, además, es la gran bendición de tener hijos. Una gran bendición. Piense que hoy día eso es lo que le dice la sociedad. Si se llega a casar o convive y si se llega a casar, no tenga hijos. ¿Para qué va a perder tiempo? ¿Para qué va a perder sus recursos? Mejor viaje por el mundo, conozca el mundo. Eso es lo que le dice. ¿Y qué dice Dios? Salmo 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Por supuesto que son de Dios. Usted los tiene, pero son de Dios. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Algo hermoso tener personas a las cuales usted va a poder influir, va a poder formar, va a poder entregar al mundo una persona idealmente útil, tanto a Dios como a la sociedad. Ese es el gran desafío del matrimonio. No es tener hijos por tener hijos, sino criarlos, formarlos en comprensión de la Biblia, llenarse de ellos, pero no porque estamos teniendo sexo indiscriminado, sino sencillamente porque hay un deseo de Dios de que la próxima generación mantenga los valores cristianos. Ahí tiene 3 elementos importantes del matrimonio. Ahora, insisto, ya gran parte también se habló en las semanas pasadas, pero ¿cuál es el contraste del matrimonio? Si entonces usted no está viendo que el matrimonio es su camino, y esto es para las personas jóvenes o que estén divorciadas, bueno, Jesús lo contrasta con la soltería en el siguiente versículo. Y es notable porque lo plantea con un concepto del eunuquismo que lo vamos a ver. Dice Jesús en el versículo 12. Leamos de nuevo ese versículo. Jesús dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Así está planteando el tema, el contraste con el matrimonio, que no todos lo pueden recibir. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? La soltería. ¿Y por qué habla de esto, del eunuco? ¿Sabe lo que es ser un eunuco? Es una palabra que es tal vez un poco de modé, ya no está tan común entre nosotros. Es una palabra antigua incluso, y son costumbres antiguas. El eunuco
o la definición del eunuco es una persona que no tiene testículos o no ha desarrollado sus testículos y por lo mismo, por supuesto, no va a tener deseo sexual o líbido, no va a tener características sexuales masculinas externas, barba, fuerza, mayor masa muscular, y en algunos casos va a haber imposibilidad de tener relaciones sexuales. La mayor parte de los eunucos no pueden tener una erección, por ejemplo, cosa necesaria para una relación sexual. Eso es ser un eunuco. Y Jesús habla de 3 tipos de eunuco. Uno, nacido eunuco, y eso se refiere a personas que tienen ciertas enfermedades genéticas. Tal vez la más común y conocida es un síndrome que se llama de Klinefelter, donde una persona es XXI y nace entonces con un hipogonadismo, no hay un desarrollo de sus testículos, son infértiles, son personas que tienen una distribución grasa más femenina, etc. Hay un montón de características. Hay eunucos que nacen así, hay personas que tienen ese problema, pero hoy con la ciencia se pueden corregir, se pueden hormonizar para el lado masculino. Tenemos los eunucos, y eso era lo más frecuente, hechos por los hombres, dice Jesús. ¿Y cuáles eran esos? Bueno, la mayor parte de los eunucos de la antigüedad eran hechos por los hombres. Se usaba en la antigüedad la costumbre de aquellos reyes que tenían un harén muy grande que castraban a los hombres para ponerlos a cargo del harén. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a poder pasar nada con sus doncellas, con sus concubinas. Había muchos hombres que servían al rey y eran grandes funcionarios, altos funcionarios. Lo vemos en Hechos capítulo 8, un eunuco de la reina que conoce a Felipe y se convierte y se bautiza. En la antigüedad se usaba mucho. Se castraban a hombres para cumplir funciones específicas. También, ya más en la modernidad, se usó lo que se llamaba ahí castrato, no sé si lo escuchó, niños con unas voces prodigiosas que antes de su pubertad también los castraban. ¿Para qué? Para conservar esa voz tan aguda, tan dulce y que llegaban a registros de mujer. Los castraban para seguir cantando en óperas y en recitales. Eso es unos 200, 300 años atrás. Pero hoy día prácticamente no se hace, a no ser que sea por una enfermedad, por un cáncer de testículo y otras cosas. Pero se puede hormonizar, se puede corregir y se puede mejorar esa condición. Y lo tercero, que es lo importante del pasaje, que es por causa, dice, del reino de los cielos. Está llevando a comprender que la soltería finalmente es sin el tema sexual, sin el desarrollo sexual como lo tienen las personas normales. Eso está tratando de decir Jesús aquí. Y aclaro este malentendido porque incluso hay personas que han tomado este versículo 12 para decir que lo que Jesús está avalando ahí es la homosexualidad. Miren a dónde han llegado nuestra sociedad tan hasta mala comprensión lectora, deformada por la ideología, para decir que este pasaje Jesús lo dice que es para defender la homosexualidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, Jesús lo que ha hecho es hablar del matrimonio. Decir que el que los creó en el principio, un hombre y una mujer los creó. Está hablando de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, claramente. Esto lo está hablando para hablar de la soltería. Pero la gente ha insistido que no, está mostrando la homosexualidad. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente hubo casos muy polémicos y tal vez el más conocido es del emperador Nerón. Nerón, que era bisexual o homosexual, no lo sabemos bien, pero él un día se enamoró de un sirviente, Esporo se llamaba, y lo mandó a castrar, lo hizo eunuco para ser su siervo sexual y se casó con él, hizo una boda con ese hombre. Pero no tiene que ver la castración con el deseo sexual. El hombre sí se empieza a feminizar, a los rasgos, a perderse ciertos rasgos masculinos, pero no cambia su orientación sexual porque alguien lo castre. El deseo sexual se inhibe, hay menos líbido, pero sigue su orientación sexual clara. Entonces no tiene por donde usted lo mire este pasaje algo que ver con la homosexualidad, cosa que ya sabemos que la Biblia condena. Habla de la sodomía como un pecado, echarse con hombre, habla de los afeminados, habla de muchas cosas la Biblia a este aspecto. Nunca la Biblia avala la homosexualidad.
Entonces, no es por ahí donde Jesús está llevando la conversación, al contrario, está hablando de que en la soltería, insisto, la sexualidad no debe ser explotada, como era con los eunucos. ¿Y por qué? Es por causa del reino, es por causa de su decisión. Y aquí volvemos a comparar estas dos cosas. Si Jesús le está diciendo, el matrimonio es así, 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 no hay separación, tiene que amar a su esposa, tiene que ver el modelo de Adán y Eva, le está explicando lo que es el matrimonio, pero si usted no puede recibir eso, si eso es demasiado para usted, entonces tiene que ser soltero. Y el ser soltero es sin el ingrediente del matrimonio, que es la sexualidad. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el problema de la sociedad? Y ha sido siempre. Es que queremos lo mejor de cada parte. Me gusta que tengo compañía por el lado del matrimonio, entonces convivo, pero no me caso, no registro compromiso, no estoy haciendo todo lo que implica el matrimonio, de cuidar a la otra. No, apenas hay un problema, me separo. No puede ser así. O usted se casa o es soltero en los términos que Dios quiere. Y si es soltero no puede ejercer la sexualidad, porque es la idea de Dios dejarlo para el matrimonio. Pero hoy día la gente dice, soy soltero, hago lo que quiero. Y quieren en la soltería meter el tema sexual y se han liberado sexualmente, si eso lo sabemos. Pero no es lo que Dios dice. De hecho, habla de un don de continencia. Habla de que si usted no tiene ese don de continencia, mejor cásese que estarse quemando. Entonces separa muy bien el ámbito sexual para el matrimonio. Y en la soltería no, en la soltería no. Pero esto es optativo, esto, insisto, lo que Dios dice que esto no es para todos, no son todos capaces de recibir esto, efectivamente, sino aquellos a quienes les es dado. O sea, si usted entiende que no puede contenerse en la sexualidad, va a tener que desarrollar una vida de matrimonio. Ahora, si tiene el don de continencia, famoso don de continencia que habla Pablo, y que Cristo mismo lo tenía, por eso le está diciendo esto, que por causa del reino, él fue también soltero. Él no tuvo ningún problema en esa área. El apóstol Pablo también. Eso en sí mismo no es pecaminoso. El tener la soltería como Dios manda, no es pecaminoso. Es una opción. Y es tan bueno como estar en matrimonio, pero según los términos de Dios, no a mi manera. Entonces, si usted no tiene el don de continencia, bueno, va a tener que casarse. Y si está soltero, tiene que manejar el tema de la sexualidad. No puede ser que tome algo que no es del compromiso del matrimonio, sacarlo, desvestir un santo para vestir otro, hacer una mezcla, una amalgama según mi conveniencia. No es así. Y eso es lo que no queremos entender, eso es lo que no queremos recibir. ¿Pero por qué se lo dijo a sus discípulos? Porque ellos entendían a Cristo que ellos iban a ser capaces de recibirlo. Nosotros, los discípulos de Cristo, ahora 2000 años, la iglesia debiese recibir esta enseñanza y debiese aceptar tal cual como Dios la presenta. Pero no, y lo que pasa hoy día lamentablemente es que buscan excusas, buscamos excusas para decir, no, es que a lo mejor no era tan así. Incluso usted me puede decir, mire, hermano, pastor, esto no dice explícitamente que no hay que tener sexualidad si es soltero. Está hablando del eunuco, no lo entiendo mucho. Pero la Biblia está llena de pasajes que nos dice que la fornicación es un pecado. ¿Qué es lo que es la fornicación? Tener relaciones prematrimoniales. Y es más, le voy a mostrar un pasaje que es muy claro para entender por qué Dios no quiere que haya fornicación. 1 Corintios 6. Partiendo del versículo 16. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corintio. Hace una pregunta, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bien duras estas palabras. Y duras en una cultura, y por eso lo vamos a explicar un poquito este pasaje, que estaba acostumbrado
al libertinaje sexual, igual que hoy día, por supuesto. Toda la cultura greco-romana tenían prácticas sexuales aberrantes para el punto de vista de Dios, de la Biblia. Recordemos que en Corinto estaba la famosa templo de la diosa Artemisa, diosa de la fertilidad, donde habían sacerdotes y especialmente sacerdotisas, más de 1000 sacerdotisas que eran finalmente prostitutas y que unían el culto pagano religioso con la prostitución, con la fertilidad a la diosa Artemisa. Entonces Corinto, en Grecia, era una ciudad famosa porque todos los turistas no iban a dar una ofrenda a la diosa, sino a tener relaciones sexuales con las prostitutas, porque eso era bien visto. Eso era atender a la diosa, complacer a la diosa Artemisa. Entonces, en esa ciudad, donde la iglesia estaba naciendo, claro, las mismas personas que estaban saliendo de esos cultos paganos seguían teniendo esas prácticas, seguían yendo a las prostitutas sagradas y no habían entendido el llamado de Dios que es completo, que es cuerpo y alma, que es todo su ser. Porque también en la cultura griega estaba la filosofía, los epicúreos, que decían que el cuerpo es el asiento del mal y el alma, el espíritu era libre, era puro, no se contaminaba, entonces podían hacer las de Kiko y Caco en lo físico, en lo material, pero su espíritu seguían adorando a los dioses, seguían venerando y haciendo oraciones y ayuno y no se contaminaba. El concepto de la Biblia que es todo uno. Cuerpo, alma, son una sola cosa. Entonces Pablo, en su intento de corregir, les dice, si usted se une con una prostituta, es un cuerpo con ella, es una carne. Esto no es así una cosa liviana, a eso está hablando. Y créame que los de Corinto tenían otros problemas también con la comida, llegaban a la cena, se comían los panes, se tomaban el vino, se embriagaban. Tenían un montón de conceptos equivocados y Pablo tiene que ir corrigiendo en sus cartas todo esto. Y hoy día la sociedad dice, no, pero si la sexualidad es parte del ser humano, entonces démosle nomás, liberémoslo. Es como otro apetito, es como tener hambre, es como comer. Pero la Biblia no considera que el comer, que también puede caerse en gula y en pecado, pero no es lo mismo, porque con la comida usted se relaciona pecaminosamente con un objeto, que es la comida. Pero aquí usted se está relacionando con otra persona, está pecando con otra persona y hay un vínculo, y eso es cuando está tomando esta idea del matrimonio, de unirse y ser una sola carne. Esto no es simple. La unidad que se da en la relación sexual es compleja. Incluye obviamente las emociones y se desarrollan, y eso es para un tema de clase de biología, se desarrollan fuertes emociones por neurotransmisores. Hay hormonas que se liberan en una relación sexual, dopamina por el placer, oxitocina, se le llama la hormona del amor, se transfiere. Incluso hoy día hay estudios, créame, que están viendo que incluso la relación sexual que usted tenga con una persona va a dejar en usted un trozo de ADN. Se puede encontrar ADN de la otra persona en usted, incluso años después. Se está estudiando eso y, claro, puede ser un hecho anecdótico, pero tiene razón la Biblia al decir que usted se une con esa mujer. No es una cosa así liviana. No es como cambiarse de ropa. No es así. No podemos tomar, y hay algo más importante, no podemos tomar el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y unirlo con una prostituta o con cualquier otra persona que no sea de Cristo, por supuesto. Por eso nos dice, únase al Señor el pasaje. La solución para los temas de la sexualidad en la soltería es unirse al Señor, hacer un espíritu con Él. Si no, va a ser muy difícil que usted no caiga en la tentación porque estamos bombardeados por el tema del sexo. Bombardeados, empujados por todas partes, por los amigos, por las personas que lo conocen, por compañeros de curso, los cabros más jóvenes, por los compañeros de trabajo, los más viejos. No, dale nomás, dale, si no se va a notar, ¿no? Cambio y fuera y listo. Un touch, un toque. Tocar y seguir, usan esa expresión en inglés. Pero no es así, no es así. Para Dios el tema del pecado y los pecados sexuales tienen otra connotación. No es como otros pecados. Sabemos que todos los pecados son infracción de la ley de Dios, pero tienen consecuencias, a eso va. El unirse con una mujer no es una cosa sencilla. Y Dios lo que quiere es que nos unamos con Él en espíritu.
Y si hay tentación, no que vaya, ¿no es cierto?, por la esquina a ver si le baja la tentación o no. Dice huir de la fornicación. Lo mismo en la historia de José, cuando la mujer, esposa de Potifar, le insistía, duerme conmigo, duerme conmigo. Era un joven soltero. Era además buen mozo, dice en Génesis 49. Pero él se mantuvo firme porque sabía que era la mujer de su patrón, de su jefe. Y él huyó cuando la mujer lo quiso tironear para tener sexo con ella. Eso tenemos que hacer. Los jóvenes tienen que practicar eso, huir de la fornicación, porque el que peca está pecando contra el Señor y contra su propio cuerpo, dañando su cuerpo, preparándolo mal para su futura unión matrimonial. Entonces no podemos tomar las cosas de una manera liviana en la iglesia, lamentablemente. Y mire, estamos llegando al término de esto. Sabemos que hay mucho más que hablar, pero no quiero que se siga hundiendo en el asiento como lo veo, sino que analicemos qué puedo hacer. Porque ya estoy en esto, me puedo decir, en alguna de estas cosas. Si, por ejemplo, tengo un matrimonio y ese matrimonio funciona mal, no está haciéndolo como Dios quiere. Hay peleas constantes, no hay unidad. Son dos personas que viven bajo el mismo techo, o incluso tienen relaciones y ya. Pero no hay cuidado, no hay amor, no aprende con su esposa, no van juntos por la vida, no comparten las cuentas, todo es independiente. Ya lo odia o odia al otro. Le dije, Señor, nos manda a amar a nuestros enemigos. Si ya no quiere ver y aún incluso ha deseado que esa otra persona, su cónyuge, se muera para quedar libre de esa situación, entonces no es el matrimonio que Dios quiere, no son los términos del matrimonio que quiere. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, arrepintámonos si ha pasado por eso. Dé perdón al otro, reconcíliese con su marido. Ore a Dios profundamente en esto y pídale que lo cambie esa forma de pensar. Porque el matrimonio es mucho más importante, tanto para su vida, para la vida de sus hijos, de lo que usted piensa, para la vida de la iglesia, para la vida de la sociedad. ¿Por qué tenemos fracaso en todo hoy día? Porque los matrimonios no están bien. Y de ahí todo se contamina. Ahora, si usted está emparejado, queriendo tomar, le insisto, lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la soltería, lo mejor porque hay un cierto grado de independencia mientras está conviviendo, no hay compromiso formal, no hay firma de nada. ¿Qué tengo que decirle? Bueno, sobre todo al hombre, que sea valiente, porque Génesis 2:24 dice que por tanto dejará el hombre. La exhortación es primero al hombre. Tiene que dejar padre y madre, tiene que cortar eso. No recurrir a ellos en lo económico en ninguna manera. Separarse de ellos en todo vínculo y unirse a su mujer. Para haber unidad primero y después ser una sola carne. Pero aquí invertimos los roles y partimos por unirse en la carne, después tal vez me uno un poquito y después deje a mi papá y después me vaya a vivir con mi suegro o mi suegra. No, esto es para hombres valientes. Esto es para hombres que quieren liderar, que quieren hacer bien las cosas delante de Dios, que quieren tomar el desafío. No es para cobardes el matrimonio, efectivamente. Y si hay personas que estén en esa condición, yo los desafío, no porque a mí me parezca, sino porque la Biblia nos enseña eso, a hacer las cosas como corresponde. Y si usted es mujer, también con mayor razón, no pretenda pensar que no le va a afectar, porque la que más sale desprotegida de una convivencia es la mujer. En los términos legales de la sociedad, si usted convive 30 años y se muere su cónyuge, usted no va a recibir nada, como ha pasado en algunos casos. Usted no recibe ni un peso, aunque todo lo que vivieron y convivieron y formaron juntos, sea de los dos, no recibe nada. ¿Por qué? Porque no está casada. Hay muchas historias de eso, por supuesto. Y le insisto, usted no puede tomar lo mejor de un mundo, del matrimonio, la compañía, el sexo, y seguir pensando que es como soltero, que en cualquier momento toma esa puerta y sale. Porque eso es aprovecharse de Dios, es no entender las categorías que Dios ha dejado para la humanidad.
O es soltero o es casado, pero no puede sacar y hacer un mix como que fuera un buffet, elija lo que más quiero. Eso no es así. Y para los que están en soltería, a los jóvenes especialmente, no al sexo ni en ninguna de sus presentaciones, porque hay hasta cosas virtuales ahora, hasta muñecas para tener sexo. Eso no tiene sentido. El sexo es para el matrimonio. Y huir de la fornicación, mire, más que hablar de huir de la fornicación, debiésemos hablar de la pureza sexual. Porque puede que a lo mejor no haya pecado de acto, pero hay tantas cosas que le influyen en su mente que no lo van a llevar por un buen camino, entre ellos la pornografía, la visualización de otras cosas, otros juegos que hoy día desarrollan los jóvenes, que no le van a traer un matrimonio fecundo y feliz. Hay que buscar la pureza sexual, lo cual es difícil. Porque las olas de la sociedad, el feminismo le dice a las niñas, desiníbase, usted empodérese y tenga todas las relaciones que quiera, porque usted es mujer y puede hacer lo mismo que el hombre, porque históricamente el hombre hacía mucho más eso. Pero créanme, las niñitas, las jovencitas y las que nos puedan escuchar por las redes sociales, que no hay un valor más alto para apreciar en una mujer que su virginidad. Eso sigue siendo así. Lo fue en las culturas antiguas y lo sigue siendo hoy día. Una niña que tiene un historial de 200 hombres para atrás no va a atraer a ningún hombre. Esa es la realidad. Entonces no existe esa idea de ser empoderadas como algo valorable. Pero sí, la virginidad son escasas, son pocas. Esa la convierte en una mujer de alto valor. Y ojalá que todas nuestras hijas y nuestras familias entiendan eso a temprana edad para no equivocarse en esto. Si es joven, por supuesto, aléjese de la fornicación en todos sus sentidos y prepárese para el matrimonio. Prepare su mente en la palabra de Dios, prepárese a liderar, prepárese a ser un hombre de verdad, no un machito opresor, sino que un hombre que se responsabiliza de su esposa y de sus hijos, que trabaja, que sabe proveer, porque también quieren casarse y vivir con los papás y que los papás los mantengan. No puede ser, tenemos que cambiar esa mentalidad desde jovencitos. Huya de la tentación y del pecado. Dios quiere que estos temas se traten en la iglesia. Y le insisto, no hemos agotado todo el tema, esto es mucho más largo. Y probablemente en las reuniones de matrimonio y en las reuniones de jóvenes vamos a seguir tratando estos temas. Porque es el deseo de Dios, porque Jesús trató estos temas, los habló. Y así son las cosas. Y quiero cerrar con el último parte del versículo 12, que no lo leí. A propósito, no lo leí. Para que entendamos esto, que Jesús cierra, dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mire, ciertamente esto no es para todo. La gente que vive como le da la gana y no cree en Dios, nunca lo va a considerar siquiera. Pero si usted está aquí por causa de Dios, si usted dice amar a Dios, si usted tiene un compromiso con Dios, no por la iglesia, incluso los que nos escuchan por las redes sociales pueden ir a cualquier otro lado, a cualquier otra iglesia, pero si hay un vínculo con Dios, entonces debería ser capaz de recibir esto, porque es la voluntad de Cristo, es las observaciones de Cristo con respecto al matrimonio y la soltería. Entonces el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y que Dios nos ayude a corregir, a cambiar, a mejorar. Todos tenemos una historia de vida, hemos hecho bien o mal las cosas, no lo sé, usted lo sabe. Dios también. Pero si todavía estamos en estos errores, Dios quiera y nos favorezca en esta iglesia para ir corrigiendo cada una de esas cosas equivocadas. Que recibamos esta palabra porque es de parte de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos lo importante y lo claro, Señor, que tú hablaste, Señor, hace muchos años. El mundo ya se había desviado mucho de tu voluntad, haciendo divorcio por cualquier causa. Pero tú nos vuelves al inicio de las cosas, a tu deseo, a tu modelo, a tus principios, para volver, Señor, a rescatarnos, a llamarnos, a exhortarnos, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido en esta hora por esta iglesia en particular, por cada uno de los que hoy día escuchamos tu palabra,
por cada matrimonio acá representado, por cada joven o jovencita soltera, para que tomemos estos desafíos que tu palabra nos presenta para nuestro propio bien, porque tú nos amas, porque tú eres bueno. Señor, y que cambiemos y que corrijamos, Señor, entre antes mejor, Señor. Porque el pecado trae consecuencias, trae dolor, trae inseguridades, trae vulneraciones, Señor, entre nosotros. Y quisiéramos no volver a cometerlo, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Necesitamos recibir esto. Necesitamos escuchar tu voz. Y ayuda a esta iglesia, ayuda a los que nos escuchan incluso por las redes sociales para que entiendan esta necesidad tan importante de ser una iglesia que se modele de acuerdo a tu voluntad. Que los matrimonios de esta iglesia sean fuertes, que las familias de esta iglesia sean fuertes, porque de otra manera no vamos a ser luz ni sal de esta tierra, ni luz de este mundo, Señor. Ayúdanos y te pedimos que tu voluntad siga hablándonos, siga guiándonos en todo momento. Te lo pido en el nombre de Jesús y por los méritos de Él en la cruz. Amén. 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 Invitarles a ponerse de pie para glorificar al Señor juntos. La palabra dice que la relación entre un hombre y una mujer, el matrimonio, es como la relación entre Cristo y su iglesia. Y si el Señor hizo algo hermoso por nosotros, fue su sacrificio perfecto. Y ese es el amor que tenemos que mostrarnos en nuestro matrimonio, como un amor sacrificial, un amor no del estómago ni de las vísceras, sino que un amor que sea capaz de sacrificarse por el otro. Y qué mejor ejemplo y mejor modelo que nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro esposo. Él es el esposo de su iglesia y nosotros le esperamos a Él, esperamos su venida, esperamos la consumación de su amor en nosotros como su pueblo. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador?
sacrificio declarado justo. Aleluya. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Declarado justo soy en él. Aleluya. Gracias, Señor. Puede tomar asiento un momento, nos vamos a disponer a pasar al momento de las ofrendas y como siempre quiero mencionar